Un gusto saludar a todos los televidentes, radioyentes e internautas que están conectados en esta hora con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Es martes 11 de enero y es un privilegio para nosotros llegar hasta sus hogares o ahí hasta su vehículo mientras va manejando, escuchando esta lección. Bendiciones para todos en este día. Mi hermano Angelo Barri está otra vez aquí conmigo para estudiar juntos. ¿Cómo está esta mañana? Estamos bien, pastor, y viendo que el año va avanzando. Hoy martes 11 de enero, queremos que Dios te bendiga en el día de hoy. No sé a qué hora verá esto, pero que Dios te bendiga y sea contigo. Recuerda, comparte esta transmisión. No te quedes tú solo con la bendición. Y Romanos 4. Ese es el desafío. Vamos a leer cada capítulo. Y si gusta leer Romano entero, mucho mejor. Pero si quieres ir capítulo a capítulo. Hoy, pastor, tenemos una lección interesante. Justificados antes o después del bautismo. Sí. Es una pregunta seria. Así que vamos a tener una oración. Vamos a orar y vamos a ver qué el Señor nos dice hoy. Amén. Padre nuestro, damos gloria. Queremos de nuevo glorificar, alabar tu santo nombre. No nos cansamos de agradecer tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Bendice a cada persona que escuche esta lección y a cada persona que le llegará, donde quiera que esté. A nosotros, Señor, ayúdanos a presentar con denuedo tu palabra y que podamos entender nosotros también para poder transmitir lo que estamos entendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si quisieras tú, mi hermano, hermana, experimentar lo que experimentó Abraham, como vimos en el día domingo, y lo que experimentó David, como vimos en el día de ayer, es decir, de ser justificados por la fe, para tener ese derecho a ir al cielo, sin duda viene una pregunta en este momento que va a sacar de base a algunos que por su formación tal vez tengan un concepto errado de lo que es el bautismo, al menos cuando éste procede. Porque surge esta pregunta: ¿cuándo es que el hombre alcanza esa justificación o ese perdón? ¿Antes de bautizarse o después de bautizarse? ¿Qué necesita el hombre para obtener el perdón de sus pecados, para obtener la justificación por la fe? ¿Necesita primero bautizarse para recibirlo o lo puede recibir antes del bautismo? Así es como la lección de hoy viene presentada. Bajo el subtema, justificados antes o después del bautismo. Hermano Ángelo, ¿fue Abraham justificado por la fe antes de la circuncisión o después de la misma? Bueno, aquí, pastor, vamos a dejar que sea la palabra. Hoy es un día de que hay que dejar que la Biblia hable. Porque como usted dice, este tema puede sacar de base a muchas personas. Y hay personas que tienen un criterio muy errado del bautismo. Así que vamos a leer Romanos 4, 8 al 10. Vamos a ver qué dice ahí. Romanos 4 y leemos el 8 hasta el 10. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculca de pecado o no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y aquí, pastor, le paso el balón. Sí, mis hermanos, eso es lo interesante, que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Es decir, trayendo la circuncisión a nuestro tiempo, que equivale al bautismo, él fue justificado antes de ser bautizado. Aquí nosotros miramos este enredo, ¿verdad?, que Pablo nos presenta. Él dice, es pues esta bienaventuranza. ¿Cuál? La de que el varón es bienaventurado cuando el Señor no le inculpa de pecado. Es pues, dice, esta bienaventuranza solamente
para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, o también es para los gentiles, los de la incircuncisión. Porque dice que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Dice Pablo, pues para que sacarlos de base a ustedes los judíos, no le fue contada en la circuncisión, les dice, sino en la incircuncisión. En otras palabras, el hombre no había sido bautizado. Y el Señor ya lo estaba justificando, lo estaba perdonando. En ese punto es donde estamos, hermanos, viendo la sorpresa y que pues puede sacar de base a cualquiera, porque de repente nosotros decimos, no, usted no puede experimentar el perdón, usted no puede experimentar la justicia si no se ha bautizado, usted tiene que bautizarse primero. Como el judío, ¿verdad? Venía y le decía al gentil, no, usted no puede ser salvo si no se circuncida. Circuncídese y va a ser salvo. Y Pablo decía, no, ¿de dónde han sacado eso? Decía Pablo. Y el tema de debate aquí es cómo se justifica el hombre, cómo alcanza la justificación el hombre, cómo alcanza el perdón el hombre, poniendo primero una obra por delante para ganárselo, o es solamente por fe. El judío decía al gentil, circuncídate, pon la obra delante. Pablo decía, no, así no funciona. Es salvación por obras, decía Pablo. Y pone el caso aquí de Abraham, para sacarlos de base a ellos. Les dice, les dice, tengo esta pregunta. ¿Cómo el hombre Abraham la obtuvo? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Pues para que lo sepan, les dice, fue en la incircuncisión. Que Dios viene y le justifica, que Dios viene y le perdona. Bueno, pero ¿cuál era el propósito? Para ser más específicos en el análisis, ¿cuál era el propósito, hermano Ángelo, de la circuncisión y cuál es el propósito del bautismo para entender la analogía? Así es, porque ahora pueden haber algunos, como siempre hay que cubrir todas las bases, pueden haber algunos que yo, pues no me bautizo. Y bien, seguimos. Bueno, vamos a seguir adelante. Así que vamos a ver qué dice Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes, no incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vamos a ver ahora Primera de Pedro. Vamos a ir allá. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, 18, 21. Primera de Pedro 3, 18, 21. Estamos ahí. Confirmar. Ya. 3, el 18 y vamos a leer hasta el 21. Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por las aguas. El 21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección en Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él está sujeto los ángeles, autoridades y potestades. Aquí tenemos el bautismo y la circuncisión, pastor, como una señal. Una señal. Aquí está. Se lo pongo como señal. Interesante. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo.
Pero como dice mi hermano, es una señal. Cuando nos bautizamos, prácticamente nosotros venimos a dar como una evidencia de lo que ya el Señor ha hecho en nosotros. El bautismo viene a ser, hermanos, como el testimonio público de lo que el Señor ha producido en mí, que es el perdón de los pecados, la justificación por la fe. Ahora vengo y lo publico, lo testifico, lo doy a conocer. Esto viene a demostrar de que algo ha ocurrido, algo el Señor ha hecho conmigo. El asunto es que muchas veces nosotros nos bautizamos para obtener lo que ya debimos haber obtenido. Hay personas que dicen, yo me quiero salvar, yo quiero que el Señor me perdone, me voy a bautizar para que me perdone. No, no es así. El Señor, antes de que te bautices, ya te otorga su perdón. Cuando tú vienes a bautizarte es para testificar públicamente de lo que Él ha hecho en ti, de lo que Él ha producido en ti, de que es la justificación imputada que ya tienes. Ahora tú con gozo vienes a testificar delante de los creyentes, delante de los testigos de lo que el Señor ha obrado en ti. Viene a ser eso una señal, el sello, lo que viene prácticamente a, sí, como a marcar de que tú eres una persona justificada. Pastor, tenemos también un suceso que se ve, por lo menos en mi caso lo he encontrado mucho, y es la persona que se acerca a ti y te dice, sí, yo me tengo que bautizar, pero me tengo que preparar, no estoy listo. Y yo he encontrado hermanos que tienen años preparándose. Y yo digo, hermano, ¿cuándo tú vas a terminar de prepararte? Han confundido totalmente el bautismo. El bautismo, como acabamos de estudiar en las lecciones, oye, cuando tú vas a buscar un carro que te cuesta $30,000, lo que sea, tú no tienes el dinero. Si tú tuvieras el dinero, ¿para qué sirve entonces que te acrediten? Bueno, hermanos, hemos quizás malentendido el bautismo, como los judíos también malentendieron la circuncisión. Ellos entendían que el que estaba circuncidado, este sí. Y así hay hermanos que entienden que en la iglesia que el bautismo, no, yo me tengo que preparar, no estoy listo. Luego también encontramos del otro lado el hermano que te dice, bueno, pero ya tú eres bautizado. Como que eso me da un derecho más que el que no es. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que entender lo maravilloso, como dice el pastor, que es el bautismo. El bautismo es el contrato que tú firmas en el dealer cuando tú vas, por poner el mismo ejemplo. Ok, ese es el carro que quiero. Ok, deme la llave, me lo llevo. ¿Cómo que deme la llave, me lo llevo? No, espérate, hay que firmar uno. No, yo no firmo ningún documento, porque yo me llevo ese. No, tú tienes que firmar un documento. Así que esa es como dice el pastor y la palabra de Dios también, esa es la señal pública que tú das. Yo le tengo a veces pena y tristeza a esas personas que están años en la iglesia, sentados ahí, y nunca deciden por bautizarse. Y saben, hermanos, que el bautismo, el que ha sido justificado por la fe, pues lo necesita. Necesita hacer el bautismo, necesita bautizarse. Porque eso viene a sellar. Eso es la señal. Tú necesitas tener la señal. Mire, el judío, a él le preocupaba estar circuncidado, porque esa era la señal de que pertenecía a Dios. Esa era una señal de pertenencia. Él sabía de que al estar circuncidado era del linaje, de la nación santa, del pueblo escogido. Entonces él se preocupaba por la circuncisión. Hoy nosotros, hermanos, no necesitamos la circuncisión. Lo que necesitamos es el bautismo, porque es la evidencia, es la señal, es la marca que dice que ahora nos entregamos a Dios, que ahora pertenecemos a Dios. Pero antes debe haber ocurrido algo, y es la justicia de Dios otorgada en ese perdón de nuestros pecados. El propósito de la circuncisión, vemos nosotros que era ser una señal. El propósito del bautismo es ser una señal de que tú has sido ahora perdonado, justificado, y entras ahora en una relación de nuevo pacto con el Señor. Vamos a ver el don de profecía en una cita
o en varias citas que aparecen acá. ¿Qué le parece si vamos leyendo por lo menos una por una y le hacemos un análisis? Listo, así será. La primera está en Patriarcas y Profetas, página 132. Interesante cita. El rito de la circuncisión fue dado a Abraham por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. Y ya lo acabamos de leer en Romanos 4:11. Este rito había de ser observado por el patriarca y su descendencia como señal de que estaban dedicados al servicio de Dios y por consiguiente separados de la idolatría y aceptados por Dios como su tesoro especial. Por este rito se comprometía a cumplir por su parte las condiciones del pacto hecho con Abraham. No debían contraer matrimonios con los paganos, pues haciéndolo perderían su reverencia hacia Dios y hacia su ley, su santa ley. Serían tentados en participar de las prácticas pecaminosas de otras naciones y serían inducidos a la idolatría. Interesante cita, porque aquí refleja algunos conceptos como de un contrato. Hay un contrato. Bueno, antes de Abraham circuncidarse, ya él entendía por qué tenía que circuncidarse. Bueno, tú te vas a circuncidar como haciendo, como dicen, firmando este pacto. Yo me comprometo, dice el dueño del recurso, que es nuestro Señor, el dueño de la salvación, el dueño yo me comprometo a cumplir mi pacto. Ahora, esto es lo que yo exijo de ti. Entonces, yo quiero hacer una pregunta a usted que me escucha, nos ve y como que nos está ahora mismo televisando en cualquier ámbito. ¿Cómo comienza el contrato si tú nunca lo firmas? No hay ningún compromiso contigo. Al que no firma el contrato no tiene, el dador de la póliza del contrato no tiene ningún compromiso contigo. Ahora, hay algo aquí que me llama la atención también, pastor, y es que cuando uno acepta ese contrato, hablando de la circuncisión, una de las primeras cosas que le decía el Señor, hey, no te contraigas, no ponga matrimonio con paganos. Y eso es algo que llama la atención, porque el Señor siempre estuvo interesado en que su pueblo no contrajera relaciones con paganos. Y aquí esto se puede quizá malinterpretar, pero voy a tratar de explicarlo y le pido al Señor que no sea así, que explicarlo lo más claro posible. Hermanos, es muy fácil para nosotros perdernos cuando nos ligamos con una gente que no cree lo que tú crees. Y yo digo que hay dos cosas que son de por vida. Y es cuando tú te casas y cuando tú tienes un hijo. Esas dos cosas usted no puede, aunque usted disuelva el matrimonio, por siempre esa marca que está ahí. Entonces el Señor tiene sinceramente una preocupación y se lo dice al pueblo, hey, no te juntes con paganos. Pues haciendo esto, tú vas a perder la reverencia en Dios. Porque siempre es más fácil jalar para abajo que jalar para arriba. Eso siempre mi papá me lo decía. Trata de buscar uno que sea más espiritual que tú. Porque el que está arriba, para jalar para arriba, va a ser más difícil. Entonces, esa era la intención del Señor. Y quiero dejar ahora que el pastor comente para no ampliar mucho, porque quedan todavía 3 párrafos más. Sí, estamos solamente viendo, hermanos, el por qué Abraham tenía que circuncidarse. Porque cuando ya hacía eso, él estaba dando una señal de que se estaba dedicando a Dios. Aquí la sierva del Señor lo ha dicho claramente. El rito, dice, había de ser observado por el patriarca y sus descendientes como señal de que estaban dedicados al servicio de Dios. Y por consiguiente separados de los idólatras y aceptados por Dios como su tesoro especial. Cuando nos bautizamos, justamente eso es lo que ocurre. Estamos dando una señal de que nos estamos dedicando a Dios, de que nos estamos separando de los idólatras y viniendo a ser ahora parte del tesoro especial de Dios. Esto estaba involucrado en la ceremonia de la circuncisión. Y ahora vamos, para que lo entendamos mejor, a dejar que la sierva del Señor en el resto de citas
hable de lo que significa el bautismo. ¿Qué le parece? Aquí está. Este está en Primeros Escritos, página 216. Conmemoramos la resurrección de Cristo al ser sepultados con Él en el bautismo y levantarnos de la tumba líquida para vivir una novedad de vida a semejanza de Jesucristo. Extraordinario. Sí. Esta cita para mí es extraordinaria porque te refleja claramente lo que es el bautismo. Sigue diciendo el otro párrafo: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que todo ser humano pueda hallar un hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 6. Ahí termina esa cita de Primeros Escritos. Siga con la otra. Vamos con la otra. Testimonio. Entonces está la otra, el último párrafo. Testimonios para la iglesia. Tomo 6, página 97. Por el bautismo se renuncia solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido la orden: salid de medio de ellos, apartaos, y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa: y será para vosotros por padres, y vosotros seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 17 al 18. ¡Qué extraordinario! Hace poco vi un video que me emocionó mucho, y era que un señor se había casado con una señora, y ese señor había criado una niña de la señora, y ya era una señorita, ya era una dama ya. Y este señor crió a esta muchacha, y entonces cuando él cumplió años, ellos hicieron, la mamá y la muchacha hicieron un proceso legal sin decirle al señor, y ya el señor estaba un poco avanzado de edad, y en el cumpleaños ellos le entregan una caja al señor. Y el señor se sorprende, y cuando comienza a abrir ahí en la caja, es un cuadro con un documento legal. Y el documento legal era la muchacha pidiéndole a él que fuera su papá. Legalmente ya tenía un documento. Es que el señor se puso, ya usted sabe la emoción que le causó esa al señor. A mí también me emocionó muchísimo. Y ese señor abrazó a esa niña y le dijo: bueno, tú siempre has sido mi hija. Yo te he criado desde pequeña. Bueno, entonces le dice la niña algo que es con lo que voy a terminar de explicar esta cita. La niña le dice: bueno, pero ahora eres legalmente mi papá. Y le entregó el documento en un cuadro, una ceremonia preciosa. Bueno, aquí, hermanos, es literalmente, creo que pasa lo mismo. Todos somos, vamos a decir, esto quizás también se malinterprete, y espero en Dios que no te me vayas muy lejos. Todos podremos decir que somos hijos de Dios. Bueno, pues Dios tiene quizás unos hijos, vuelvo y digo, espero que no se malinterprete, pero no tenemos tiempo para explicar todo esto. Pero vamos a decir que Dios tiene un grupo de hijos especial en la iglesia. Pero están en la iglesia y son hijos de Dios, pero nunca se han bautizado. Están ahí y van y cumplen con todo, pero yo no estoy listo. La razón que tú pongas para no bautizarte. Pero ahora nos damos cuenta y entendemos por la palabra que para que se firme el contrato, para que la acta de nacimiento de adopción esté realmente aprobada,
tienes que tomar esa decisión. Tienes que tomar esa decisión. Y espero en Dios, como dije, no haber confundido ni causar controversia, porque esto es un tema muy interesante y eso es muy discutido hoy entre la iglesia, que sí, que si no, que... Entonces, esta para mí es la mejor explicación. Yo estoy, pero no soy, vamos a decirlo así. Estoy ahí, pero no soy, porque nunca he querido, no es porque Dios no quiera, sino porque tú nunca has dicho, ok, Señor, dame, ven, yo voy a recibir. Así que esa es mi pequeña aportación. ¿Cuál es la relación entonces, hermanos, de la circuncisión con la justificación? Es la señal de que ya has sido justificado y ahora entras en una relación de pacto con Dios, en la cual te dedicas a Dios y te separas de los idólatras. Amén. Pero ahora en este nuevo pacto, que no necesitamos más circuncidarnos, Dios establece el bautismo como el equivalente a la circuncisión. Así es. Y que otra vez su relación con la justificación por la fe viene a constituirse en la señal de que hemos sido justificados por la fe y de que entramos en una relación de pacto con Dios y al mismo tiempo nos dedicamos a Dios separándonos de los idólatras. En ese sentido, el bautismo es algo necesario, es algo importante, es algo que debemos hacer en la medida en que nosotros hemos entendido la justificación por la fe. Amén. Aquella persona que ha experimentado el perdón de Dios en su vida, que por su gracia se siente aceptado por Dios y no se ha bautizado, no tiene la señal de que se ha dedicado a Dios, de que se ha separado de los idólatras y que ha entrado en una relación de pacto con su Dios. No la tiene y por lo tanto en el proceso de la justificación le está haciendo falta esa parte. Ya sí, el Señor lo ha perdonado, el Señor lo ha justificado, pero ahora le toca a usted mostrarlo, le toca a usted evidenciarlo y la manera de hacerlo es bautizándose. Y diciendo, pastor, algo interesante que me llega a la memoria hoy. Quizá un israelita pudo haber dicho, bueno, el Señor conoce mi corazón, yo no voy a poner la sangre. Él sabe que yo soy de los israelitas, tengo todo. Exacto. Yo no voy a poner la sangre. No, hermanos, el que no puso sangre recibió porque no había una señal. Entonces, en ese sentido, yo le animo a usted que nos escucha, nos ve, que piense muy bien. Y a veces también, pastor, hay hermanos que le dicen a otros hermanos, no, usted no está listo para bautizarse. Eso yo creo que es algo muy, muy personal. ¿Cómo tú sabes que yo no estoy listo? No, porque tú no sabes esto, no sabes aquello. No estamos diciendo tampoco que vamos a meter a todo el mundo, pero es una cosa que yo creo que debe ser muy personal. Cuando tú lo sientas y tú te consultas con el pastor o con quien sea y piensas en ponerte esa señal, porque es importante bautizarse. Hay otro punto que también está involucrado en esto de la circuncisión, que antes era y ahora ya no es, porque es el bautismo, y es el hecho de que estas cosas se hacen como limpieza. La circuncisión tenía esa connotación de limpieza de la inmundicia. La ceremonia del bautismo también tiene el símbolo de ser limpiados. Por supuesto, antes hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, pero el agua viene también a ser su efecto, digamos, simbólico de limpieza. Es una demostración, es una evidencia. Hermanos y hermanas, queda claro el punto, que la justificación no es después del bautismo, es antes. Pero el bautismo es la señal de haber sido justificado. Hacemos un llamado a aquellos que no han procedido a bautizarse
pero están disfrutando del perdón, de la gracia, de la salvación obrada por el Señor y se sienten por su gracia perdonados, pero no se han bautizado. Hacemos el llamado a que procedan a dar esa evidencia de que la justicia de Cristo les ha sido otorgada y de esa manera procedan a vivir una vida distinta, separados del pecado, de la idolatría. En otras palabras, ya ahí entramos en lo que es la justicia impartida, que en algún momento va a ser tocado el punto más en detalles, como es la santidad. Ya ese es otro tema. Pero nos quedamos aquí, agradeciéndole a Dios, ¿qué les parece? Por habernos justificado. Amén. Y también porque nos dio el gozo y la alegría de habernos bautizado. Amén. Y orar por los que no lo han hecho. Oramos. Claro que sí. Te agradecemos, Padre, porque tu justicia la hemos también experimentado, obrada por nuestro Señor Jesucristo y aceptada por fe en el caso de nosotros, que reconocemos que solamente por esa justicia es que somos perdonados. Amén. Sin embargo, Padre, también el gozo se ha extendido al expresarlo en las aguas del bautismo, cuando al haberse invocado tu nombre sobre nosotros, allí, Señor, también entramos en una relación de pacto contigo más evidente, más pública y sobre todo buscando que ese nombre que representa tu carácter se haya comenzado a reflejar en nosotros. Amén. Padre, te agradecemos por tu justicia, por tu perdón y te pedimos, Señor, que al haber hecho evidente de esa gran bendición a través del bautismo, nos mantengamos, Señor, siempre evidenciándolo al mundo, siempre testificando, siempre mostrando de que somos justificados por la fe. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.